le siga bendiciendo como lo ha hecho hasta este momento. Le damos gracias a Dios que nos ha dado este día y estos momentos en los cuales podemos disfrutar y estar aquí en su presencia, hermano y hermana. Gracias a Dios, el Señor nos ha hecho libres, nos ha dado nueva vida y nosotros nos gozamos, ¿verdad, hermano, hermana? No importa el clima, no importa el día, no importa la situación, nuestra alma se goza porque el gozo es el que ha puesto el Señor en nuestro corazón y en nuestra vida. Gloria a Dios. Saludamos en este día a los que nos sintonizan a través de las redes sociales. Un saludo cordial de este ministerio y vamos a invitarles que también se gocen juntamente con nosotros. Vamos a invocar el nombre de nuestro Señor, hermanos, hermanas. El Señor ya está aquí, el Señor venía con nosotros, el Señor está en todas partes y nos anduvo acompañando en este día. Veló nuestra entrada, nuestra salida, nuestro levantar, nuestro acostar, y el Señor está aquí presente en este día, hermano. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro corazón, Señor, se goza. Nuestra alma y nuestra vida, Señor Jesús, se gozan, Dios mío, al tener estos momentos aquí en tu presencia. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús, podemos decir en esta bonita tarde que tú nos das, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor Jesucristo, por tu misericordia, Señor, por tu grande amor, porque a través de esa misericordia y a través de tu gracia, Señor, nos has rescatado y nos has alcanzado. Y hoy estamos muy agradecidos, Señor bendito. Hoy estamos agradecidos, Señor Jesús, y venimos delante de ti, Señor, a gozarnos aquí, en el lugar de reunión de tus redimidos, Señor Jesús, en el lugar donde escuchamos y nos alimentamos de tu palabra viva, aquí donde alabamos tu nombre, Señor, y exaltamos tu nombre, aquí donde tú nos ministras y recibimos la ministración, Señor Jesús, de tu palabra. Gracias, muchas gracias, Señor Jesucristo, porque nos has cuidado, nos has guardado, nos has ayudado hasta este momento y nos has dado, Señor, lo necesario. Nunca nos has dejado, Señor, ni nos has desamparado. Siempre hay alimento en nuestra mesa. Siempre tu cuidado está ahí, Señor Jesucristo. Tu promesa es fiel y tu fidelidad, Señor, permanece. Porque tú estás ahí, Señor, guardándonos, cuidándonos, Dios mío, como tus hijos, como tu pueblo. Te damos gracias en esta tarde, Señor Jesús, porque tu palabra sigue haciendo en nuestra vida la obra, Señor, a la cual tú has venido a este mundo a anunciar, para que todos los hombres sean libres, para que todos los hombres y mujeres se arrepientan. Tú estás ahí, Señor Jesús, hablando, y tú estás haciendo y obrando en nuestras vidas, Señor, hasta este momento. Agradecemos mucho, Señor Jesús, tu benevolencia y tu compasión, Señor, por nuestras vidas, nuestras almas. Y hoy queremos, Señor, exaltarte, alabar tu nombre, Señor, y con júbilo cantar salmos a tu nombre. Gracias, bendito Dios. Permítenos, Dios mío, que siga ministrando tu palabra y siga haciendo tu voluntad en nuestras vidas, en este ministerio, en cada matrimonio, en cada familia, Señor, en los jóvenes, en los niños, en cada uno de nosotros, bendito Dios. Pues para eso nos has llamado y nos has traído, Señor. Ayúdanos, bendito Jesucristo, para que cada día, Dios mío, nuestro corazón, nuestra mente estén entregados a ti, Señor. Lo único que queremos, Dios mío, es llegar hasta ese día, Señor. No esperamos nada de este mundo, no esperamos nada de aquí, Señor. Queremos poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe, que eres tú, Jesús. Gracias, muchas gracias. Nos encomendamos en tus manos, Señor, y nos disponemos a alabarte y a gozarnos en tu nombre, Jesucristo, en tu nombre, nuestro Señor, que nos ha libertado, que nos ha dado vida y
y vida en abundancia. Gracias, Señor bendito Dios. Tu congregación es aquí, Dios mío, para que tú la ministres y para que tú sigas haciendo la obra perfecta a la cual nos has llamado, Señor. Gracias, muchas gracias. En el nombre de Jesús, en tu nombre poderoso, nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro Salvador y nuestro Rey, Jesucristo. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Adoremos y alabemos a nuestro Dios, hermanos y hermanas, y sígase gozando. Señor, continúa bendiciendo cada alma de esta tarde. Mientras que su pueblo le alaba, mientras que su pueblo le bendice. Esta tarde Dios ha dispuesto bendición para nuestras vidas. Al que busca va a encontrar, el que pide va a recibir, y el que le llame se le va a abrir. Recibe nuestra adoración en esta tarde, oh Dios. Te lo suplicamos con todas nuestras fuerzas. Hoy puedo decir
bendiciendo a su amada iglesia. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La gloria sea para nuestro libertador, hermano, hermana, nuestro hacedor, aquel que nos libertó de las tinieblas y nos ha dado vida y nos ha traído a la luz admirable. Gloria al Señor. La gloria sea para Él. Decía el salmista: una cosa he demandado yo al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura del Señor, para saber cuál es la altura, la anchura, para saber qué el Señor quiere de mí. Gloria al Señor. Eso es lo que estamos buscando, hermano, hermana. Eso es lo que andamos queriendo saber por parte de nuestro Dios para nuestra vida. Y es por eso que estamos aquí, nos gozamos. Gloria al Señor. Andamos buscando a nuestro Dios, al que nos hizo libres siempre, hermano, hermana. Porque este mundo no ofrece nada. Gloria al Señor. La gloria es para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ha llegado el momento de exaltarle y de alabar su nombre, hermanos. Vamos a prepararnos para alabarle con todo el corazón y todo el agradecimiento que hay en nuestra vida, hermano. Así es de que gocémonos en esta tarde. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. El Señor ha sido bueno. El Señor está siendo bueno para con nosotros en esta tarde. Una vez que su iglesia, su pueblo está reunido, aprovechamos, hermanos, esta dicha por parte de Dios para darle al Señor lo que le corresponde. ¿Verdad? Niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos estamos conscientes que Él es la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Así de que gocémonos en esta tarde, hermanos. Hemos venido a gozarnos en su presencia. Aleluya. Alabemos a Dios desde lo profundo de nuestro corazón. Recibe nuestras alabanzas, Señor. Tú eres digno de gloria, de honra y de honor. Es digno de
es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a su nombre. Alabanzas sentadas que vive para siempre en esta tarde. Alabanzas sentadas al Eterno. Amén. Aleluya. Que nuestro corazón bien lo sabe. Que nuestra boca lo confiesa. Lo declara, lo hace notorio, lo hace manifiesto. Abogado, Cordero de Dios, la vida y la resurrección. El buen pastor, obispo de nuestras almas, eres juez y Señor de señores. Hombre de angustias, cabeza de la iglesia, maestro y testigo fiel. Eres la roca, el sumo sacerdote, es la puerta y el agua viva. Eres el pan de vida, la rosa de Sarón, el alfa y omega, el Mesías. Eres el pan de vida, la rosa de Sarón, el alfa y omega, el Mesías. Eres Dios sobre todas las cosas. Eres Señor. Eres Rey de todo el universo. Gloria a Dios. Nuestra alma bien lo sabe. Y esta tarde le alabamos, le reconocemos como tal. El Señor, el Santo Mediador, el amado, la imagen de Dios. La luz del mundo, el verbo de Dios, la piedra angular, el Salvador. El autor y consumador de nuestra fe, el Todopoderoso. Padre eterno, León de la tribu de Judá. Eres el Rey de reyes, príncipe de paz, el camino, la verdad y la vida. Eres el Rey de reyes, príncipe de paz, el camino, la verdad y la vida. Eres el pan de vida, la rosa de Sarón, el alfa y omega, el Mesías. Eres el pan de vida, la rosa de Sarón, el alfa y omega, el Mesías.
al Señor desde su corazón. Dígale, Señor, has sido bueno, has sido muy misericordioso. Señor, tus bondades nos cubren a diario, tus favores, tus misericordias. Adórelo, tus propias palabras. El Señor es bueno, el Señor es misericordioso. A ti adoramos en esta tarde, Adonai. Aleluya.
Estábamos gozando en la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, que está en medio nuestro, hermanos y hermanas, porque así Él lo prometió. Gloria al Señor. Qué satisfactorio es para nuestra alma, hermanos, hermanas, estar aquí delante de la presencia del Señor. Nuestra alma se goza, nuestra alma se regocija. Es un tiempo espiritual en el cual disfrutamos y disfruta nuestra alma. Nuestra carne no tiene nada que ver aquí, es nuestra alma, porque es la que necesita del Señor. Gloria a Dios. De esa manera, hermanos, llegamos a la etapa de los cantos especiales, los sacrificios de labios que se van a ofrecer aquí. Hay un canto especial, la hermana Mari Cisneros tiene y está preparada para ofrecerlo. Vamos a invitarlos que pase con Cristian y vamos a gozarnos juntamente con ellos y su canto de agradecimiento hacia el Señor. Gloria a Dios. El Señor nos continúe bendiciendo a todos en esta tarde. Juntamente con mi hijo vengo a traerle mi alabanza, mi corderito de gratitud a mi Señor Jesús. El anhelo de mi alma es que Él lo reciba, que sea glorificado su bendito nombre por medio de mi canto. La gloria y la honra siempre a mi Señor Jesucristo. Dulces son todos los momentos cuando estás aquí.
gracia de nuestro Dios, hermanos, siga siendo en la iglesia, en cada uno de sus corazones y en su obra que Él está perfeccionando cada día. Gloria al Señor. Ha llegado el momento, hermanos, de compartir la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a estar poniendo todo en las manos del Señor Jesucristo para que Él sea quien en este día nos ministre, para que Él sea quien nos siga hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas, y que Él siga moviéndose, hermanos, porque desde el día que el Señor nos hizo libres, desde el día que el Señor nos tomó de donde estábamos, Él ha estado perfeccionando nuestra vida, Él ha estado haciendo la obra en nosotros, y Él hasta el final de los tiempos así lo hará, hermanos. Gloria al Señor. Así es de que por medio de su palabra Él siempre sigue haciendo su obra. No puede haber un servicio sin palabra, hermanos. Gloria a Dios. Así es de que oremos y encomendémonos al Señor Dios Todopoderoso. Señor Jesús, aquí donde estamos, Dios mío, permítenos, Dios Todopoderoso, Jesucristo, en esta tarde, Señor, que seas tú, bendito Dios, quien siga hablándonos a cada corazón, a cada mente, Señor, a cada hogar, a cada familia. Nosotros necesitamos de ti, Señor Jesús, cada día. No somos autosuficientes, Dios mío. Todo lo que vivimos a lo largo de nuestra vida en este mundo, necesitamos de ti, Señor Jesús. Necesitamos de tu guianza. Necesitamos, Señor Jesús, de esa guianza, de esa guía que tú nos has dado a través de tu palabra, Señor. Tu palabra viene a edificarnos, tu palabra viene a hacernos nuevas criaturas, tu palabra viene a darnos luz, Señor, donde había tinieblas. Ayúdanos, bendito Dios, para que siempre seas tú a través de tu palabra hablándonos y nosotros podamos seguir ese camino el cual tú nos has trazado, Señor, el cual tú quieres que caminemos, Dios mío. En esta tarde te pedimos que seas tú, Señor Jesús, ministrándonos y nos encomendamos en tus manos. Te pido, Señor Jesús, que sea un instrumento y que tu gracia sea en mí, Señor Jesucristo, para que solamente sea ese instrumento por el cual tú puedas hablar a tu congregación, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias a ti, Señor Jesús, nuestro Salvador. Gloria a Dios. ¿Sí trajo su Biblia, hermano? Gloria al Señor. Vamos a irnos a Primera de Reyes, en el capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a darle lectura al versículo 9 y al versículo 10. Gloria a Dios. Y como usted podrá ver, atrás en la pantalla está el nombre del mensaje de este día: el discernimiento del bien y del mal. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Y dice de esta manera, en el nombre de Jesús: da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante de Adonai que Salomón pidiese esto. Tome asiento, hermano. Gloria a Dios. Y agradó delante de Adonai, del Señor, que Salomón pidiese esto. Gloria al Señor. Salomón, hermanos, hermanas, a través de las Escrituras, nosotros podemos ver cuando el rey David trataba con el Señor, y la promesa de Dios es que Salomón sería el que edificaría el pueblo, edificaría el templo para el pueblo de Israel. Así sucedió y así fue, ¿verdad? Desde que vivía David, se le había hecho esa promesa para que Salomón fuera el sucesor también como rey del rey David. Gloria al Señor. Salomón era un mancebo, un muchacho, como dice la Escritura. Aquí en este mismo capítulo nos podemos dar cuenta que en el verso 7
ahí de ese mismo capítulo, para darle un poquito de contexto a estos textos que leímos. Dice: ahora pues, si estamos ahí, ¿verdad, hermanos? Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, decía Salomón, y yo soy mozo, pequeño, que no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Entonces ahí Salomón le dice al Señor: da pues a tu siervo corazón dócil para juzgar a tu pueblo. ¿Por qué? Porque era un mozo, hermanos. Salomón ya le estaba pidiendo al Señor: da pues a tu siervo un corazón dócil para juzgar a tu pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Y agradó al Señor que Salomón pidiese esto. Y díjole Dios en el verso 11: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, y después de ti se levantará otro como tú. Gloria al Señor. Al Señor le agradó que Salomón acudiera a él para pedirle esto, ¿verdad, hermanos? Tal vez hubiera sido otro y hubiera pedido otras cosas, como dice aquí: no me pediste ni riquezas, no me pediste una larga vida, ni la vida de tus enemigos, ni tantas cosas que hubiera podido pedir Salomón, ¿verdad? Porque tenía prácticamente el cheque en blanco delante de la presencia del Señor. El Señor le agradó esta petición. ¿Y qué le dio, hermano? Le dio sabiduría, le dio entendimiento, le dio discernimiento. ¿Para qué? Para juzgar a un pueblo grande en multitud, para juzgar a un pueblo entre el bien o discernir entre lo bueno y lo malo. Gloria al Señor. Era una ardua tarea, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros no imaginamos en aquel tiempo cuánto pueblo debió haber sido ese, pero imaginemos un mancebo, un muchacho, qué madurez podría tener para gobernar un pueblo así. El Señor se agradó de esto y le dio discernimiento entre el bien y el mal. ¿Qué es discernimiento, hermanos? ¿De qué estamos hablando en este día? ¿O de qué se trata esto del discernimiento? El significado de la palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral, o de tener un criterio para diferenciar entre la verdad, para diferenciar entre el bien y el mal, para diferenciar entre la mentira, y da un entendimiento claro, un concepto claro de las cosas. Eso es el discernimiento, hermanos, hermanas. Es esa capacidad de tener el criterio para hacer la diferencia, en este caso entre lo bueno, entre lo malo. Dios le proveyó eso a Salomón para juzgar al pueblo de Israel, que era mucho. Y Salomón pidió al Señor poder tener esa capacidad de juzgar con sabiduría. Algo que Dios le permitió porque al Señor le agradó. Por la gracia de Dios a él se lo permitió, ¿verdad? Gloria al Señor. En aquel tiempo de los tiempos antiguos, las Escrituras nos hablan de que el Espíritu de Dios no moraba sobre los hijos de Dios, en este caso como Salomón, no como ahora que mora en cada uno de los que viene y es parte de la iglesia de Jesucristo, no como ahora de los que se arrepienten y vienen a ser adoptados como hijos de Dios. En aquel tiempo tenían la ley. Cuando venía el Espíritu de Dios y moraba sobre uno de los hombres a los cuales el Señor le agradaba,
En este caso usted puede recordar a Sansón, cuando Sansón venía el Espíritu de Dios y se posaba sobre él podía hacer muchas cosas. En este caso también nos da en estas palabras nos puede dar un entendimiento de que el Espíritu de Dios vino y le dio esa facultad a Salomón para poder tener ese discernimiento, ¿verdad? Gloria al Señor. Y en un ejemplo de lo que al Señor le agradó darle a Salomón lo podemos ver entre el juicio que hizo, como dice la Escritura, y ese juicio de discernimiento que tuvo, y nos da un ejemplo aquí la Escritura entre dos mujeres. Estas dos mujeres estaban disputando sobre un niño. Estas dos mujeres dice que había parido una y al tercer día parió otra, ¿verdad? Tuvieron un bebé. Entonces, una de ellas se recostó sobre este niño, uno de estos niños, y lo mató. Entonces tenían ese problema, esa discusión. ¿Por qué? Porque la que mató al niño vino y le quitó a la otra el niño vivo que tenía la otra, ¿verdad? Y le puso el niño muerto a la otra. Entonces ella decía que era suyo. Y pues yo me imagino que se armó un revuelo grande, porque para llegar a que el rey juzgara este caso, como dice la Escritura, si quiere vamos a leerlo para que déjeme ver. El verso 16 de ahí mismo, de Primera de Reyes 3, para entender mejor esto, hermanos. Verso 16 en adelante. En aquella sazón, ya estamos ahí, ¿verdad, hermanos? En aquella sazón vinieron dos mujeres rameras al rey y presentáronse delante del rey. Y dijo la mujer: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo parí estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día después que yo parí, que esta parió también. Y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y levantándose a medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y púsolo a su lado, y púsome a mi lado su hijo muerto. Y como yo me levanté por la mañana para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, mas observéle por la mañana y vi que no era mi hijo, que yo había parido, que no era mi hijo que yo había parido. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Y el rey entonces dijo: esta dice: mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey: traedme cuchillo. Y trajeron a él un cuchillo. Y enseguida el rey dijo: partir por medio el niño vivo, y dar la mitad a la una y a la otra mitad a la otra. Entonces la mujer, cuyo era el hijo vivo, habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: ah, Señor mío, dad a este niño vivo, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: ni a mí ni a ti, partirlo. Entonces el rey respondió y dijo: dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Tal vez para otra persona como
Salomón a lo mejor hubiera sido difícil dar un veredicto, hubiera sido difícil dar sobre quién poner la razón, ¿verdad? En este caso, el Señor, Dios Todopoderoso, le facultó a Salomón para tener ese discernimiento, gloria a Dios. Y como dice aquí, que el pueblo de Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Gloria a Dios. Salomón tuvo que ser dotado de estas virtudes por la gracia de Dios, no tuvo que ser de otra manera, solamente Dios, porque como dice la Escritura, toda buena dádiva y todo buen don perfecto, ¿de dónde viene, hermano? De lo alto, de Dios. A los humanos Dios nos ha dado una conciencia, el sentido innato que puede hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Todos tenemos una conciencia, nacimos con una conciencia, gloria al Señor. Pero viviendo en una naturaleza pecaminosa, es una realidad que sea más fácil ignorar, suprimir, acallar, adormecer nuestra conciencia, ¿verdad? Es más fácil ignorarla, es más fácil suprimirla, es más fácil acallarla, adormecerla. Hay mucha gente que dice, algo me decía que no lo hiciera, algo me decía que no pasara por ahí, algo me decía que no, una voz me hablaba y me decía que no, pero algo me decía que sí. Gloria al Señor. Es la lucha. Siempre la conciencia nos habla antes de hacer o antes de tomar una decisión que nos vaya a afectar. Gloria al Señor. Esa es la conciencia, la cual nos ha dado el Señor. ¿Cuántas personas hemos visto, hermanos, hermanas, pagando precios muy altos? ¿Por qué? Por tomar toda clase de decisiones que no fueron discernidas, que no tuvieron ni la molestia de pasarlas por la conciencia. Muchas decisiones. Por eso hay mucha gente en la cárcel, porque no alcanzó a discernir. Por eso hay mucha gente en los panteones, porque no alcanzó a discernir, no supieron discernir. Gloria al Señor. Y ahora están muchos lamentándose. Y dicen algunos, si tan solo yo hubiera hecho caso, si tan solo yo hubiera escuchado a eso que me decía, no lo hagas. La conciencia está ahí para hacernos ver y remendar nuestros caminos. Eso es algo natural que puso Dios en cada uno de nosotros, en cada persona. El discernimiento, hermanos, es la capacidad que Dios nos provee con la revelación de su palabra. Aleluya. Gloria a Dios. El discernimiento es la capacidad que Dios nos provee con la revelación de su palabra. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando una persona escucha la palabra del Señor, escucha la revelación de Dios que viene en la palabra, está escuchando la sabiduría de Dios. Dios le está hablando directo a su corazón, Dios le está hablando directo a su vida y le está dando la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Gloria al Señor. Desgraciadamente la gente no quiere esto. Desgraciadamente la gente no quiere nada de Dios. Y es por eso de que si acallan su conciencia, si adormecen su conciencia, si no hacen caso a su conciencia, lamentablemente no pueden discernir entre lo bueno y lo malo. Y es por eso que hoy muchos se lamentan. ¿Por qué? Porque el discernimiento viene de la capacidad que Dios nos provee a nosotros venir a las Escrituras y leerlas. Y no solamente leerlas, no va a tener ningún chiste nada más leerlas,
sino ponerlas por obra en nuestra vida. Gloria al Señor. Ahí es donde viene la capacidad que Dios nos provee. ¿Para qué? Para discernir entre lo bueno y lo malo. Ya no vemos la vida de igual manera. ¿Usted la ve de igual manera como antes? No. Ya no la vemos igual, porque ahora la palabra de Dios nos ha dado dirección, nos ha dado entendimiento. Gloria a Dios. ¿Qué es la palabra? La palabra es vida. La palabra nos enseña, como dice la Escritura, nos redarguye cuando necesitamos, nos corrige y nos abre el entendimiento. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Dios es sabio, Dios es bueno, Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere nuestro mal, Dios no quiere el mal de nadie, sino que Él nos enseña a través de su palabra, nos redarguye, nos corrige y nos abre el entendimiento. ¿Y qué es todo esto, hermano? Que nos da el discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo. Gloria al Señor, nos capacita. Gloria a Dios. Para que el hombre, para que la mujer de Dios sean perfectos, como dice la Escritura, enteramente instruidos. ¿En qué? ¿O para qué? Para toda buena obra, hermanos. Gloria a Dios. O sea que nos enseña a dónde andar, nos enseña qué es lo bueno, nos enseña qué es lo que aborrece el Señor, nos enseña qué es lo malo. Nos redarguye si andamos mal, nos corrige. ¿Cuántos de nosotros nos ha corregido la palabra del Señor? Yo creo que a todos los que estamos aquí, la palabra de Dios ha venido a corregir lo que estaba mal en nosotros. Por eso hoy tenemos una vida diferente. Gloria a Dios. Cuando Jesús nos rescata de la vanidad, sabemos que produce una grande transformación. Cuando viene ese proceso de la regeneración, ¿qué nos regenera, hermano? Nos regenera y efectúa en nosotros todo completamente. Nos cambia nuestra mentalidad. Si usted pensaba de una manera, la palabra de Dios nos guía hacia la verdad. En este proceso de la regeneración por el lavacro que efectúa en nosotros, el Santo Espíritu del Señor está ahí, hermano. Aleluya. Su Santo Espíritu está ahí para guiarnos, para enseñarnos la verdad. Permítame tantito. Nos renueva y nos hace nuevas criaturas. Cambia nuestra naturaleza pecaminosa en una naturaleza espiritual. Si no fuéramos y si no hubiéramos cambiado nuestra naturaleza espiritual, si el Señor no hubiera efectuado eso en nosotros, hermanos, ni siquiera aguantaríamos estar aquí. Nadie diría: voy a encerrarme 2 horas para estar escuchando lo que Dios me tiene que hablar en su palabra. Ni gozo sentiríamos. Ha venido a hacer una transformación la palabra de Dios, hermano, en nuestra vida. Pablo decía a los corintios, fíjense, 1 Corintios, acompáñenme a leer allá. 1 Corintios 2:12. Y disculpen ustedes, hermano, pero ya saben que casi siempre me da esta tosecita molesta. Gloria al Señor, pero no paramos, vamos a seguir adelante. Aleluya. 1 Corintios 2:12. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Fíjense, el Señor ¿qué nos ha dado? Nosotros hemos recibido, ya estamos, ¿verdad? Y nosotros hemos recibido
no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. ¿Qué hemos recibido? No el espíritu del mundo, hermanos. Más bien el espíritu del mundo es el que se fue, el que ya salió de nosotros. El Señor nos ha dado y hemos recibido el espíritu que es de Dios. ¿Para qué? Para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. ¿Qué nos ha dado el Señor, hermano? Esa es la pregunta. ¿Qué nos ha dado el Señor? Nos ha dado la revelación de su palabra. Gloria a Dios. La revelación de su palabra, nada más ni nada menos, hermanos. Gloria al Señor. Mucha gente por ahí anda buscando verdades absolutas en libros antiguos, y van y viajan a lugares desconocidos, y andan buscando por ahí en sectas, en lugares donde según les van a enseñar. Pero la revelación de la palabra de Dios nos trae todo lo que el hombre necesita saber. ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Quién nos creó? ¿Qué necesitamos hacer en este mundo? Esa es la revelación de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y es lo que le falta a mucha gente. ¿Para qué? Para que puedan cambiar sus vidas, para que puedan discernir. Como vemos al mundo, cada día se pierde, cada día vemos más cosas. Claro, la palabra de Dios dice que así va a ser, ¿verdad? Pero también Dios quiere que esta palabra se predique para que a los hombres los haga libres, para que los hombres puedan ver esa revelación que Dios quiere que sepan. Entonces, nosotros no hemos recibido ningún espíritu del mundo, nosotros hemos recibido el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. En el verso 3 el apóstol Pablo decía: lo cual también hablamos, no con doctas palabras de sabiduría, de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso mucha gente no entiende, hermanos, como dice el verso 11, que la gente natural o el hombre animal, en el verso 14, dice: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. ¿Y qué es esto? Que no puede discernir, hermanos. Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Gloria a Dios. Cuando el Espíritu de Dios viene a nosotros por medio del arrepentimiento, por medio de la adopción como sus hijos, hermanos, el Señor nos transforma, hace esa renovación en nosotros y nos da ese discernimiento para que nosotros podamos discernir entre el bien y el mal. Gloria al Señor. El hombre natural, el hombre animal, no puede percibir muchas cosas, hermanos. No puede. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo bueno le dice malo y a lo malo bueno. Y desgraciadamente así vive el mundo hoy. Así se guían, así se llevan, hermanos. Gloria al Señor. Nos ha dado el Señor la revelación de su palabra, la palabra de Dios, la sabiduría que es revelada para los hijos de Dios. Gloria al Señor. ¿Qué decía el apóstol Pablo en el verso 3 de ahí, de ese mismo capítulo? El capítulo 2 de Primera de Corintios. En el verso 3 les decía a los corintios: y estuve yo con vosotros con flaqueza y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe, ¿cómo dice? Para que vuestra fe no esté fundada en ¿qué? En sabiduría de hombres, mas en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Gloria a Dios. Eso es lo que
el Señor nos ha dado, hermanos. ¿Qué nos ha dado? La revelación de su palabra. ¿Y qué es la revelación de su palabra? Es sabiduría para guiarnos en esta vida. Esta sabiduría de Dios, que no viene de los hombres, que no viene de este mundo, que viene del Señor. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos guía hacia toda verdad, hacia toda justicia. Gloria al Señor. Es por eso que sentimos la presencia del Señor, hermanos, y es por eso que toda la palabra de Dios nos ruega el Señor de que le busquemos siempre, que le busquemos, que andemos en sus caminos, que busquemos de Él en todo momento. ¿Por qué? Porque eso nos va a traer a nosotros beneficio para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. La palabra de Dios es la sabiduría revelada para los hijos de Dios. Y muchos no la quieren. Gloria a Dios. Si es como lámpara, es como lumbrera para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Gloria a Dios. Por eso podemos ver cómo en estos tiempos, como le decía, a lo bueno le dicen y lo consideran como malo, y a lo malo, lo perverso, lo sucio es considerado ya como bueno. Qué tristeza, ¿verdad?, cuando nos encontramos con esas cosas. Es una tristeza para nuestro corazón ver cómo la gente, en vez de que acuda al Señor que tiene esta sabiduría, esta revelación para poder discernir, acuden a los hombres, a sus designios, a sus pensamientos, a sus ideas. Gloria a Dios. La palabra de Dios dice que así va a ser, pero también la palabra de Dios dice que los hijos de Dios tienen que dar de gracia, como veíamos la otra vez, lo que hemos recibido de gracia, para que los hombres sean salvos y conozcan la verdad. ¿Y qué tenemos que dar de gracia? La palabra de Dios, hermano. Gloria al Señor. Esta palabra, la cual nos da ese discernimiento entre el bien y el mal. A Salomón le tocó en aquel tiempo diferente, a la iglesia es diferente, porque el Espíritu de Dios ahora mora en nosotros, hermanos, y nos guía hacia toda verdad. ¿Qué dice en Isaías 5:20? Acompáñenme a leer allá. Isaías 5:20. Así vive el mundo, así vive la gente que no puede discernir. Isaías 5:20. Y dice aquí, ay. Y cuando la Biblia habla de ay, es de ay de dolor. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Se fijan, hermanos? Ay de aquellos, de los que a lo malo dicen bueno. ¿Por qué? Porque no pueden discernir o no disciernen qué es lo bueno, qué es lo malo. Hay juicio para los que andan cambiando las cosas así, ¿verdad? Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Gloria al Señor. No pueden discernir entre lo bueno y lo malo, y por eso hay un juicio de Dios, y en su momento siempre se llega. En una nación que pone leyes, que pone cosas en contra del Señor, tarde o temprano le llega su hora, hermanos. Tarde o temprano le llega su hora, porque no discernieron y no pudieron ver más allá, no pudieron ver entre lo bueno y lo malo, y el Señor siempre manda juicio. Gloria al Señor. Pero también en el juicio siempre el Señor manda su palabra, para que antes de eso los que oigan la palabra vengan y se arrepientan y vengan al camino del Señor, porque Dios, como dice la Escritura, no quiere que nadie se pierda. La palabra nos instruye, hermanos, para poder hacer diferencia de la verdad y de la mentira.
nosotros pudimos hacer diferencia de la verdad y de la mentira. Nosotros conocíamos a un Dios que era mentira, ¿sí o no? Y pudimos conocer la verdad, pero a través de las Escrituras, a través de la palabra, pudimos darnos cuenta que el Dios vivo, que el Dios de los siglos, el Dios hacedor de nosotros, el Dios hacedor de todas las cosas, no es el mismo de la religión. Pudimos discernir de la verdad y la mentira. En este mundo, el príncipe de este mundo trabaja arduamente también. ¿Para qué? Pues para engañar, hermanos, a la gente. ¿Cómo engaña a la gente? Muchas veces lo primero que les hace saber es que Él no existe. ¿Para qué? Para que la gente no crea. Mucha gente dice, no, pues el diablo no existe, es solamente una invención, es solamente una deidad que por ahí pues algunos siguen y sin mayor problema. Ese es el principal engaño, ¿verdad?, del enemigo, es engañar a la gente, engaña a las naciones, engaña a las iglesias, engaña a los matrimonios, engaña a las familias, engaña a los jóvenes, engaña a los niños. Gloria al Señor. Ese es su trabajo, hermanos, engañar. Podemos contemplar el engaño de la maldad a nuestro alrededor. Usted contémplelo. El enemigo existe, claro. La palabra de Dios nos lo ha revelado, ¿verdad? Y nos ha dado discernimiento para poder discernir y para también poder ver las acechanzas del maligno. Gloria al Señor. Podemos contemplar el engaño que hace por doquiera. Familias destruidas, ahí está la mano del enemigo. Jóvenes destruidos, ahí está la mano del enemigo. En muchas cosas a nuestro alrededor podemos ver que ahí está la mano del enemigo. ¿Cómo podemos decir que no existe? La palabra de Dios nos lo hace ver y nos da el discernimiento para poder ver estas cosas. Podemos contemplar el engaño a todo nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el objetivo de este ser, el objetivo de este enemigo de nuestras almas es matar. ¿A qué vino? A matar, a hurtar y a destruir. Y que el Señor le reprenda. Y muchas veces nosotros antes fuimos víctimas. Nos estaba matando, nos estaba destruyendo, hermanos. Y nos quería quitar lo que el Señor iba haciendo en nosotros. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron muchos problemas cuando llegaron al Señor? Quería quitarnos del camino. Pero gracias a Dios nos dio la fuerza y aquí estamos, gracias al Señor. Gracias a Él, gracias a la fidelidad y gracias a la palabra de Dios que nos dio el discernimiento para poder discernir. No discerníamos, hermanos, corríamos a hacer lo malo sin saber, y nosotros decíamos, estamos disfrutando la vida, estamos disfrutando lo que tenemos, estamos disfrutando lo que Dios nos da, sin saber que ni siquiera Dios nos lo daba, ¿verdad? Gloria a Dios. Podemos contemplar el engaño de la maldad a nuestro alrededor. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay todas estas cosas? ¿Por qué hay matrimonios destruidos? ¿Por qué hay niños abandonados? Porque no se puede discernir. La gente no discierne entre el bien y el mal. Gloria a Dios. Y si no está la palabra de Dios, menos. No se puede discernir sin la palabra, sin la guianza que nos da el Señor para conocer lo bueno y lo malo. El concepto de bueno y malo en este mundo no es fiable, hermano, para nada. Nosotros no podemos confiar en los hombres, ni en las mujeres, ni en nadie, ni en ningún gobierno, ni nada. Nuestra confianza está puesta en la verdadera verdad, que es la palabra del Señor, hermanos. Gloria a Dios. Ahora la palabra de Dios y nuestra vida entregada y dedicada a Dios
nos faculta de poder, por la gracia de Dios, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, hermanos. Gloria al Señor. Usted ya no se mete en lugares donde ya no debe de andar, porque ya discierne. Nosotros ya no hacemos cosas que hacíamos antes porque ya discernimos. ¿Por qué? Porque sabemos las consecuencias, y el Señor nos ha dado a conocer las consecuencias que hay si nosotros nos metemos en esos terrenos o en esos lugares que no debemos de andar. ¿No es así, hermanos? Gloria al Señor. Y muchas veces, como le decía antes, fuimos víctimas y padecimos por el engaño del enemigo. ¿Por qué? Porque no podíamos discernir. Decía Pablo: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Muchos dicen, y ustedes son testigos, tal vez muchos les han dicho: ¿y ustedes pueden ir a tal lugar? ¿Ustedes no pueden participar de tal cosa? ¿Ustedes pueden hacer este tipo de cosas? La palabra de Dios nos dice bien claro y nos da el discernimiento, ¿verdad? Como decía Pablo, todo me es lícito, todo se puede hacer. Usted como cristiano, yo como cristiano, podemos hacer muchas cosas, y no podríamos abstenernos de nada de lo de allá afuera, de lo que participa el mundo. Pero ¿acaso nos conviene, hermanos? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Nos da ese discernimiento. ¿Para qué? Para que nosotros no entremos en cosas que no nos convienen, que no nos edifican, que no nos llenan, que no nos hacen ningún bien. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque nos llena y nos trae el discernimiento. Y por eso nosotros decimos: he conocido la verdad, y la palabra de Dios me muestra y me dice que no debo de ir a esos lugares, que no debo de participar de estas cosas, que no debo hacer esto, que no debo hacer lo otro. ¿Por qué? Por el bien de mi alma y por agradar al Señor. Porque Él fue el que me rescató y el que dio su vida por mí. Gloria al Señor. Ahora, por la gracia de Dios, podemos discernir entre lo que nos puede perjudicar nuestra relación con Dios, o perjudicarnos físicamente, o perjudicar a alguien más. Por eso tenemos en cuenta, como decía Pablo: sí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sí, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Gloria al Señor. Y gracias a Dios por esta palabra que nos hace ver todas las cosas, ¿verdad, hermanos? La palabra de Dios es completa. Dios no se equivoca en nada. Dios ha trazado todo perfectamente para que nosotros vivamos en la palabra, para que nosotros nos guiemos por la palabra. Gloria al Señor. Es perfecto nuestro Dios, hermanos. Nosotros como cristianos debemos estar entendidos y ejercitándonos en el conocimiento de nuestro Señor. Siempre, hermanos, siempre. Entendiendo y discerniendo los tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo, hermanos? Si no discernimos estos tiempos, estamos mal, Estamos mal si no discernimos estos tiempos. ¿Por qué? Porque son tiempos en los cuales hay apostasía, en los cuales siempre ha habido, ¿verdad? Siempre ha habido esa lucha entre lo bueno y lo malo, pero estos tiempos son peligrosos. ¿Por qué? Porque el pecado está al alcance está a la vuelta de la esquina y al alcance de todos. Es por eso que debemos de discernir bien, hermanos. Más si somos cabezas de hogar, las madres. Debemos discernir bien estos tiempos. Gloria al Señor, porque no son tiempos buenos. Debemos estar entendidos y ejercitándonos en el conocimiento de nuestro Señor. ¿Qué es lo que nos hace bien, hermanos? Nuestro Señor. Conocer a nuestro Dios, conocer su palabra, andar en su palabra. Eso es lo que nos hace bien a nosotros. A nosotros no nos hace bien estar en otras cosas que no nos edifiquen. Gloria a Dios. Hay tiempo para todo, ¿verdad? Como dice la Escritura.
pero nuestra mayor parte y nuestra parte está en buscar al Señor todos los días, hermanos. Gloria a Dios. Entendidos en los tiempos, así como los 200 hombres que narra la palabra de Dios de la tribu de Isaacar, que entendían y discernían cuál era el mejor camino para Israel. ¿Por qué? Porque eran entendidos en los tiempos, eran entendidos de lo que estaba pasando, eran entendidos de lo que estaba sucediendo, y por eso acudían a ellos para dar una luz al pueblo de Israel. Gloria al Señor, cómo dirigirse. En este caso ahora podemos discernir cuál es el camino correcto a la salvación, ¿sí o no, hermano, hermana? A la salvación de nuestra alma, a la salvación de nuestra familia, a la salvación de nuestros hijos. Es Cristo Jesús. Solamente, hermano. ¿Qué hay en este mundo que pueda tener algo bueno? ¿Qué hay en este mundo que pueda ser mejor? No hay nada, hermanos. No hay nada. Podemos discernir en el no apartarnos de Jesús, porque hemos entendido en la revelación de la palabra lo amargo y lo malo que es apartarse de Dios. Así como los testimonios que da la palabra de Dios, cuando el pueblo de Israel se apartaba, era amargo, era malo. Gloria a Dios. Por eso ahora discernimos y decimos: ¿yo por qué me voy a apartar del Señor si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Gloria al Señor. ¿A dónde iremos, hermanos? ¿A dónde iremos? ¿A dónde iríamos si no hay nada bien? No hay nada bien en este mundo. Todo está en decadencia. Todo se está acabando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se está cumpliendo. Y nosotros, a los cuales el Señor nos ha rescatado, nos hace ver, ¿verdad? Y nos pone la palabra, ¿para qué? Para que discernamos los tiempos que vivamos, para que nos preparemos. ¿Por qué? Porque el Cristo viene, hermanos. Cristo viene, y lo que quiere es una iglesia preparada, es una iglesia lista, es una iglesia en la cual no tenga mancha ni arruga, es una iglesia en la cual el Señor, cuando venga, haya siendo así. Gloria al Señor. ¿Qué así? ¿Cómo que la haya siendo así? Así como ocupada en las cosas del Señor, hermanos, ocupada en la obra, ocupada la iglesia en dar a conocer esta sabiduría, este entendimiento que el Señor nos ha dado, para que también otros vengan a ser parte del pueblo de Dios, hermanos, y tengan la misma esperanza que tenemos nosotros. Gloria al Señor. Podemos discernir que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorarse, y puede devorarte a ti si te descuidas, puede devorarme a mí si me descuido, puede devorar a tu familia, tu ministerio, tu relación con Dios, puede llevarse a tus hijos. Gloria a Dios. Si no nos ejercitamos en la piedad, como dice la palabra de Dios, en el descuido se pierde el discernimiento del bien y el mal. ¿Qué le pasó a Salomón? Se descuidó, hermanos, se descuidó. ¿Se fijan todo lo que el Señor le dio? ¿Y qué le pasó a Salomón? Se descuidó. Tuvo muchas mujeres que enfermaron su corazón, y les puso altares a diferentes dioses, siendo que el Señor aborrece lo que son los dioses paganos, porque no hay ningún otro Dios como Él, porque Él es el único, hermanos. ¿Y qué pasaba? Desencaminaron a Salomón. Eso puede pasar también con el que tiene el conocimiento de la palabra de Dios y se descuida. El enemigo anda como león rugiente y está alrededor buscando a quien devorarse. Por eso hay que cuidar la casa, hay que cuidar la familia,
hay que cuidar a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque tenemos que discernir el tiempo que vivimos, hermanos, hermanas. Si no nos ejercitamos en la piedad, el descuido se pierde. En el descuido se pierde el discernimiento. Y comienzas a meterte en terrenos y caminos que al hombre le parecen rectos, como dice la Escritura, pero al final hay muerte, hay destrucción. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. A estas alturas, hermanos, toda la palabra que hemos escuchado nos hace conocedores. A un nivel en el que sí podemos discernir entre el bien y el mal. Fíjese lo que dice en Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí, hermanos? A los hebreos, aquí en el verso 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, ya estamos, ¿verdad, hermanos? Ok. Dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis la necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido, que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia porque es niño. Verso 14, fíjense lo que dice, mas la vianda firme es para los perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gloria a Dios. ¿Qué quiere decir aquí, hermanos? Claro, todos vamos de medida en medida, de gracia en gracia, creciendo, ¿verdad? Hay algunos que apenas vienen, pero aquí la palabra de Dios habla para los que ya tienen tiempo y escuchan la palabra y saben la palabra del Señor y oyen las buenas cosas que nos trae la palabra de Dios. Entonces esto se refiere en el verso 14, más la vianda firme. ¿Qué es la vianda firme? Es la palabra sólida, la cual escuchamos, en la cual se predica. ¿Para qué? Para perfección, para que por la costumbre de los que escuchan estas palabras o la palabra del Señor tienen los sentidos ejercitados. ¿En qué? En el discernimiento del bien y el mal, porque están escuchando la palabra. Por eso dice, porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, es a causa del tiempo, el tiempo que ya llevan conociendo, escuchando, sabiendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos guía hacia toda verdad. Dice, tenéis necesidad de volver a ser enseñados. ¿Cuáles son los primeros rudimentos? ¿Cuáles son los primeros rudimentos, hermanos? Son las doctrinas pues, del bautismo, el arrepentimiento, o sea, volver hacia atrás. Ya para alguien que tiene tiempo ya puede discernir, porque la palabra de Dios ha venido a hacer en su vida una lámpara, una luz, en la cual puede discernir y saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Gloria al Señor. Claro, para los que van empezando, pues ellos tienen que conocer desde el principio y tienen que ir sabiendo, ¿verdad? Pero a la medida de lo que el Señor nos enseña y de lo que el Señor nos da, Dios nos demanda. Gloria a Dios. Tenemos que tener nuestros sentidos bien ejercitados, hermanos, discerniendo los tiempos que vivimos, como padres en el hogar, en la familia, en los hijos. ¿Qué están viendo tus hijos en la televisión? Tienes que estar atento, porque tenemos que discernir lo que les están enseñando hoy en día. Tenemos que ver qué es lo que están viendo. Tenemos que saber qué le estamos dando a los muchachos. Si le estamos dando un celular, ¿tú sabes el peligro que es un celular para ellos? Si le estamos dando videojuegos y que se la pasen ahí, ¿tú sabes el zombie que están haciendo? Que se está haciendo. Van a decir los jóvenes, hermano, no hable eso, pero es la verdad. Es la verdad, hermanos. Tenemos que discernir.
¿Qué oyen? ¿Qué están escuchando? ¿Sabes qué están escuchando tus hijos? ¿Qué música están escuchando? Porque si no disiernes entre lo bueno y lo malo, entonces el problema somos nosotros. Gloria al Señor. ¿Qué oyen? ¿Qué ven? ¿Qué estás viendo tú también? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué ves, hermana, cuando estás en tu casa? ¿De dónde te alimentas? ¿Te estás alimentando de la palabra del Señor, o estás viendo comedias, o estás viendo otra cosa? Tenemos que tener esos sentidos bien ejercitados, hermanos, y el discernimiento, porque hay cosas que no nos aprovechan, hay cosas que no nos edifican. Discernamos, seamos diligentes, buscando las cosas que edifican, las cosas que producen conocimiento de la verdad, diligentes en la oración, diligentes en la lectura, diligentes en instruir nuestro hogar. Gloria al Señor. Eso es lo que la palabra de Dios nos hace ver, hermanos. Eso es lo que la palabra de Dios nos instruye a cada uno de nosotros, para que tengamos cuidado, para que podamos discernir, para que cualquier cosa, cualquier acechanza del enemigo no venga y quiera inmiscuirse en nuestra vida, inmiscuirse en nuestra familia, inmiscuirse en cualquier lugar en los cuales nosotros frecuentamos, estamos. Gloria al Señor. En la iglesia tenemos que discernir también. Tenemos que estar al tanto, hermanos. Gloria al Señor. Decía el apóstol Pablo en Filipenses 1, hermanos, acompáñenme a leer, ya estamos terminando. Filipenses 1:9, hermanos. Gloria a Dios. Desde el 8 vamos a leer. Porque Pablo oraba y oraba por los filipenses, y en este caso se aplica y nos da una enseñanza para nosotros, porque Dios, dice verso 8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en las entrañas de Jesucristo. Y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Verso 10, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por Jesucristo a gloria y loor de Dios. ¿Se fijan? Este era el ruego de Pablo. Que vuestro amor abunde y aún más en ciencia. ¿Qué ciencia? El conocimiento. Y en todo conocimiento. ¿De quién? De nuestro Señor, de la palabra. ¿Para qué? Para que discernáis lo mejor, para que podamos discernir lo mejor, hermanos. Por eso oremos los unos por los otros, siempre. Oremos siempre los unos por los otros. Pidámosle al Señor que nos dé esa ciencia y ese conocimiento, esas ganas de leer la palabra de Dios, esas ganas de buscar de Dios. ¿Para qué? Para que podamos discernir lo mejor en sinceridad y sin ofensa para el día de Cristo. Pues nosotros esperamos el día de Cristo, hermanos, no esperamos más, llenos de frutos de justicia que son de Jesucristo a la gloria de Dios. Eso es lo que esperamos, hermanos. Y en este mensaje tenemos que estar al tanto de todas las cosas, estar al tanto de nuestra vida espiritual, estar al tanto de nuestra casa, nuestra familia y todo lo que hemos hablado, hermanos, pero que la palabra de Dios y nuestro Señor siempre vaya adelante, siempre vayan puestos como principal en todas las cosas que hagamos, en todas las decisiones que tomemos. Porque la palabra de Dios es sabia, hermanos, y nos va a hacer sabios para poder tomar buenas decisiones.
Gloria al Señor. Yo lo dejo con este mensaje: que el Señor nos guíe, que el Señor nos faculte siempre, que la palabra de Dios sea su principal instrumento de cada uno de nosotros y la utilicemos siempre como esa espada de doble filo, como nuestra guianza, como nuestra luz, esa lumbrera que alumbra el camino, hermanos. La palabra de Dios, porque es el mismo Dios quien nos guía, es el mismo Dios quien nos instruye, es el mismo Dios quien nos redarguye, el mismo Dios quien nos corrige. Tomemos la palabra, tomemos la revelación de nuestro Señor en serio. Gracias, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Ayúdanos en todas las cosas, mi Señor. Tu palabra, Señor, nos guía y nos faculta para discernir entre lo bueno y lo malo, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos más de ti. Necesitamos siempre, Señor, de tu gracia, de esa facultad, Señor Jesús, que tú nos das a través de tu palabra para poder discernir. Gracias, muchas gracias, Señor Jesucristo, muchas gracias. Señor, ayúdanos, Dios mío. Acudimos a ti, Dios Todopoderoso, pues tú eres, Señor, el que nos da, Señor Jesús, la vida, la guianza, el gozo. Ayúdanos, bendito Jesucristo, pues necesitamos de ti cada día de nuestra vida, Señor. Nuestra familia necesita de ti, Señor, de tu revelación, nuestros hijos, para no tomar decisiones malas, Señor. Ayúdanos, Señor Jesús, que toda alianza sea siempre tu palabra. Ayúdanos, Señor Jesús, para poder discernir entre lo que es de los hombres y lo que es de ti. Nosotros necesitamos a cada instante de ti, Señor. Siempre háblanos, Dios mío, con tu palabra. Siempre, Señor Jesús, que sea como un bálsamo. Sabemos, Señor Jesús, que es la que nos trae el consejo, es la que nos pone en el camino si estamos yéndonos o si estamos tomando otra dirección. Sabemos que eres tú que nos habla ahí, Señor Jesús, y nos dice qué debemos hacer. Nos corrige, Señor, nos instruye. Ayúdanos, Dios mío, a tomarla siempre, no como algo en lo cual venimos un día a la iglesia y lo desechamos después. Ayúdanos, Señor Jesús, porque tu palabra, Dios mío, es verdadera, porque tu palabra, Señor, tiene el poder de transformar las vidas. Ayúdanos a tomarla en serio siempre, a no divagar en cosas, en pensamientos de nosotros, a no divagar ni hacer caso de otros pensamientos de hombres, Señor. Ayúdanos, bendito Jesucristo, siempre a considerar, Señor, antes de hacer algo, tomar tu consejo, Señor Jesús. En estos tiempos difíciles, Dios mío, en los cuales nos encontramos, pedimos siempre la dirección. Ayúdanos, bendito Dios. En este día queremos encomendarnos para que seas tú, Señor, en cada familia, en cada joven, en cada lugar, Señor, que se predica tu palabra.
invisible, perseverando hasta el final. Ayúdanos, Señor Jesús, para seguir hablando de ti, de tu palabra. Ten misericordia de los que aún no han alcanzado, Señor Jesús, de esta revelación de tu palabra, Dios mío. Ten misericordia de ellos. Ayúdanos a llegar, Señor. Que siempre haya siervos dispuestos para hablar de ti. Que siempre haya siervos dispuestos, Señor, para ir a la mies. Ten misericordia, Señor, y ayúdanos. Nos encomendamos en este día en tus manos y te pedimos que sigas haciendo tu voluntad, Señor. Que seas tú, Dios mío, en tu iglesia. Siempre, Señor Jesucristo, fomentando la verdad. Nos encomendamos en esta noche, Señor, y te pedimos que vayas con nosotros y nos guíes siempre, Señor, en nuestro camino. En el nombre de Jesucristo. A ti sea toda la gloria, Señor. A ti sea todo el poder. Porque tuyo es, Señor Jesús. Tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. A quien nosotros estamos esperando y en quien nosotros confiamos, Señor. Ayúdanos en todas las cosas y que se siga haciendo tu obra en nosotros y tu voluntad en esta tierra, en el cielo, debajo de la tierra, Señor, y en cada uno de nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Aleluya, gloria al Señor. Nuestro Dios es bueno, hermanos, hermanas. Nuestro Dios es misericordioso y su fidelidad permanece. Siempre debemos estar agradecidos porque tenemos una porción de su palabra, una instrucción. Siempre estar agradecidos porque el Señor nos cuida, nos guarda y nos protege, nos ayuda. Gloria al Señor. En esta noche, pues, ha llegado el momento de pasarnos a retirar, hermanos, pero nos vamos con la bendición del Señor de que hemos estado estos momentos disfrutando y invirtiendo un buen tiempo en su casa, invirtiendo un buen tiempo en nuestra salvación, invirtiendo este tiempo para nuestro bien, para nuestro beneficio, hermanos. Gloria al Señor. Así es de que vamos a despedirnos con este cántico. Si Dios permite, el próximo domingo nos vemos aquí en punto de las 10:30 de la mañana, y siempre véngase con ese gozo, siempre véngase con esa alegría, ese júbilo que el Señor nos da para seguir alabando al Señor. Si el Señor permite, pues así será, hermano, y si no, si el Señor viene hoy o mañana, pues gloria al Señor. Nos vemos en las alturas, ¿verdad? Eso es lo que esperamos. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a despedirnos, hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. Dios,